Buenas tardes, yo soy Bernardo Hidalgo, consultor en recursos humanos. Les agradezco a ustedes por estar aquí y también agradezco a José Ferrentino y a Karen de Wormhole y por supuesto también a la gente de Granica, quienes hicieron posible este encuentro con ustedes. Debo decirles que a pesar de tener experiencia como orador o speaker o profesor en distintos eventos y universidades, es la primera vez que me encuentro en una situación como esta, en donde del otro lado hay un escaso feedback de parte de ustedes. Sin embargo, debo reconocer que esta plataforma me entusiasma, me gusta mucho, y como persona de capacitación y de comunicaciones, me seduce la idea y la posibilidad de llegar a muchas personas de diferentes localidades, en este caso del mercado hispanoparlante, para poder compartir ideas, capacitación, etcétera, etcétera. Así que, nuevamente, gracias a todos por hacer posible este evento. Primero quiero contarles cuál fue el origen de la presentación y cuál fue el origen de esto. El origen previo es un libro que se llama Mi salario, cómo calcularlo y negociarlo con éxito. Pero previo a eso, les puedo decir que hay una gran cantidad de años, entre 15 y 20 años, en donde estuve sentado o como orador o como expositor frente a alumnos, profesores o clientes, y en términos de compensaciones o de salarios, había temas recurrentes que siempre aparecían, no solamente para el mundo de los líderes y de las empresas, sino también para el gran público, para aquellas personas que como vos y como yo, se enfrentan en determinados momentos de su vida, muchas veces en el año, me atrevo a pensar, ante la necesidad de pedir un aumento de sueldo. Un aumento de sueldo, un ajuste o lo que fuere. Durante muchos años, muchas personas me preguntaban, ¿cuánto pido frente a una necesidad de un aumento de sueldo? ¿Cuánto pido cuando estoy buscando trabajo y no quiero quedar afuera? Bueno, todas esas preguntas a lo largo de los años dieron lugar a ese libro que se llama Mi salario, que lo escribí con Verónica Piasco, mi mujer, y que a propósito ella también ha escrito buena parte de la presentación que quiero compartir con ustedes. Vamos entonces a contarles un poco qué quiero compartir en este minuto con ustedes. Si podemos poner las presentaciones. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en primer lugar, quiero compartir con ustedes las preguntas más frecuentes cuando busco trabajo o aquellas preguntas más frecuentes cuando tengo trabajo, siempre vinculadas con la necesidad o ajuste o aumento de sueldo, ¿sí? Son dos momentos diferentes, bien diferentes. Uno dispone de más información en un momento u otro y esto hace que las circunstancias sean distintas. Quiero que analicemos juntos el problema, y digo juntos porque la posibilidad de chatear o de hacer preguntas online me parece sumamente entretenida. Y a propósito, los invito a que interrumpan, opinen, acuerden y desacuerden con las cosas que estoy diciendo, porque me parece que es la mejor manera de enriquecer esta charla, ¿sí? No hacer solamente unida, sino unida y vuelta. Así que bienvenidas las interrupciones de cualquier índole. También vamos a hablar de elementos de las compensaciones. Y cuando llegue ese momento te voy a explicar por qué. Tips para negociar el salario. Y por supuesto, el momento de la verdad es la entrevista, definitivamente. Ya se trate de una entrevista para buscar empleo, como una entrevista para pedir un aumento salarial. Porque sin duda, esas circunstancias se dan en un momento de la entrevista. Vayamos entonces a recorrer estas pantallas y vamos a ir viendo de qué se trata. Aquí. La primera, ¿cuáles son las preguntas cuando busco trabajo? Me piden que indique la remuneración pretendida. ¿Cuánto pido? En nuestro medio, la circunstancia es muy común que cuando uno contesta un aviso, antes de manera en los diarios y ahora de manera virtual, la mayoría de las empresas o consultores le piden a quien responda a ese aviso que indique la remuneración pretendida bajo la posibilidad de quedar fuera del proceso. Y en realidad eso parece una situación un tanto no muy buena porque el postulante o el candidato tiene muy poca información de la empresa, de la consultora, como para poder decir cuánto quiero ganar o cuánto me gustaría ganar. De manera que
la primera de las dudas es cuánto pido en el momento de buscar trabajo. La información está disponible mucho más para las empresas, quienes por diversas circunstancias y formas investigan los salarios del mercado, mientras que las personas en realidad tienen pocas oportunidades. Vamos a hablar de ese tema y voy a tratar de darte algunos tips para que no te quedes anclado en el valor de salario específicamente, sino que puedas explorar algunas otras alternativas que tengan que ver con otros conceptos de la compensación y en donde seguramente tendrás mucha más tela para cortar. No tengo mucha información, ¿cómo empiezo? Sin duda, esto es una característica muy importante. De eso también hablaremos. ¿Qué datos no pueden faltar en mi currículum? ¿Sí? ¿Y qué cosas me conviene decir y no en una entrevista? Los datos, esto nos estamos alejando un poco del concepto de compensaciones, que es un poco el motivo por el cual vos estás aquí, pero te tengo que decir que un currículum tiene que ser extremadamente resumido. Tiene que tener la suficiente capacidad de síntesis para que seduzca a la otra persona para ser leído. Muchas veces me he encontrado con personas que tienen muchos años, muchas horas de vuelo, muchos años de experiencia y se resisten a poner su currículum en una carilla o en dos. Una vez me acuerdo que estaba recibiendo currículums hace muchos años de un médico, estamos haciendo una búsqueda de médicos, y recuerdo que el médico nos envió un libro. Cuando recibimos ese libro, pensábamos que realmente nos regalaba un libro la persona y buscábamos el currículum, y en realidad el libro era el currículum. Este señor, que tenía más de 25 años de experiencia en la profesión, orgulloso con sus antecedentes, decidió editarlo y publicarlo y encuadernarlo, y la verdad que no alcanzamos a leer más que la primera y segunda carilla de ese libro. El currículum se lee una o dos carillas. ¿Por qué? Porque quien lo lee, y ese es el punto en que uno cuando lo redacta o lo escribe tiene que ponerse, no desde el punto de vista de lo que uno es, sino el punto de vista del tiempo y el espacio que tiene el otro para leerlo. Habíamos leído solamente dos carillas, y eso es, para mi modo de ver, el formato más adecuado de un currículum, hasta dos carillas. En esas dos carillas tenés que tener adecuada capacidad de síntesis para que lo lea, le interese. Un tema más. El currículum es la llave que te abre una puerta para el proceso de la entrevista. Y es en la entrevista, como diríamos después, el momento de la verdad, en donde se definen ciertas características y situaciones que hacen que puedas pasar a los siguientes estadios o no. ¿Ok? ¿Debo poner el salario en el currículum? Definitivamente no. No creo que sea razonable. ¿Debo tener varios currículums? Uno para los comerciales, otro para las áreas de ingeniería. Tampoco. Yo creo que lo mejor es manejarse por un currículum porque puede despertar sospechas en el otro que uno está mintiendo o cambiando la información dependiendo de la persona que tiene enfrente. Así que currículums sencillos, pensando que quien lo va a leer mi currículum y 200, 300 o 3000 currículums más, y entonces tengo que seducirlo para que al mío lo lea, al menos dentro de los primeros. ¿Qué cosas me conviene decir y qué no en la entrevista? Los procesos de entrevistas son muy diversos, existen tantas entrevistas como seres humanos. Lo importante es poder leer al otro y adaptarse y ser flexible a las características y situaciones que se van dando. Esto me parece que es lo más representativo porque, insisto, cada entrevista puede ser distinta. Algunas personas le dicen la remuneración pretendida al comienzo, otras no. De manera que uno tiene que ser flexible. Pero veamos alguna primera respuesta. ¿Cuánto pido? ¿Cuánto pido si tengo que hacer alguna recomendación? ¿Por qué? Porque no te dije cuánto pido. Mirá, si no hay más remedio que responder a esa pregunta, lo que yo te sugiero es que hagas lo siguiente, que vos la contestes dándole interés y que verdaderamente registraste la pregunta o la opinión de la otra persona, diciéndole que debido a la escasa información que yo dispongo del puesto, del proyecto, de la empresa, etcétera, etcétera, no estoy en condiciones de poder ofrecer un valor razonable porque lo desconozco, pero que mis valores de salarios actuales están dentro del mercado y que además soy una persona flexible.
De nuevo, lo que tenemos que hacer es buscar saltar esa etapa. Tenemos que resolver ese obstáculo. Y la mejor manera es poder decir a la persona, nosotros estamos, digamos, yo soy una persona que merece ser entrevistada, no solamente un currículum. Llámame y podemos conversarlo definitivamente. Puede ocurrir que la persona, el entrevistador, nos llame por teléfono y nos diga, todo muy lindo, Hidalgo, pero ¿cuánto quiere ganar? Y nos dé algunas informaciones como que cuál es el radio de acción, esta es cerca de mi ciudad, tengo que hacer pocos viajes. E inmediatamente provoque un silencio y diga, bueno, ahora que le di toda esta información, ¿cuánto quiere ganar? Entonces, uno sabe que esos minutos o esos segundos son claves para que la persona corte la conversación o le dé una entrevista. Lo que sugiero es que uno le puede decir lo que está ganando ahora. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, porque uno tiene que saber si lo que está ganando es lo que quiere o no. Por lo menos poner una base diciéndole, yo me mantengo dentro de esta situación. La casuística posterior es un dato no menor, vale decir, si yo después de haber tenido reuniones telefónicas como estas, o haber enviado currículums, indicando mi remuneración actual y no me han llamado, es porque evidentemente mi remuneración actual debe ser o más elevada o debe pasar algo en mi currículum para poder que hace que impida continuar hacia procesos posteriores. Bien, sigamos entonces para las restantes pantallas. ¿Qué pasa? Las preguntas frecuentes cuando tengo trabajo. Me refiero, estoy trabajando en una compañía, en una empresa, lo que fuere, y de pronto quiero pedir un aumento de sueldo. Quiero decirles que estas cosas que yo estoy contando son válidas para grandes compañías o para pymes o a pequeños emprendimientos por mínimo que fueren. Y les digo por qué. Porque el proceso de liderazgo se da entre dos personas. O el proceso de comunicación entre su jefe y subordinado se da en un ambiente. Por supuesto que en grandes compañías hay un montón de herramientas que hacen que legitimen las relaciones, que las ordenen, que le den un proceso y que sean más formales. Pero en última instancia, la situación de clima laboral se verifica en la relación que pasan entre las personas y sus jefes directos, y eso se da en cualquier modelo de organización. Por eso te digo, esto no es solamente para grandes compañías ni para pequeñas, esto te sirve estés donde estés. ¿Tomo la iniciativa de pedir un aumento? Sí, definitivamente. No es una situación fácil para el otro, pero hay que pedirlo. Los que trabajamos en el mundo de los recursos humanos tenemos una regla que decimos, lo que no se dice se actúa. ¿Y esto qué significa? A mí me molesta si mi secretaria me viene a pedir un aumento de sueldo, pero además me va a molestar si un día me dice, me voy la semana que viene porque no me atreví a pedirle un aumento de sueldo y el mercado me está ofreciendo una mejor condición. De manera que me parece mucho más interesante poder anticiparnos a las dificultades hablando con nuestro jefe, diciéndole qué es lo que me pasa, por qué yo necesito un mejor aumento, o qué es lo que está pasando, porque quizás yo esté necesitando un aumento de salario al solo efecto de que necesito pagar una mejora en la prestación médica, ya que mi familia, estoy recién casado y mi familia quiero que crezca y entonces necesito tener una mejor obra social. Y esas cuestiones quizás la compañía las puede resolver sin necesidad de darme un aumento de sueldo. Entonces, lo que es importante es poder hacerlo. El abordaje tuyo como empleado o colaborador de una empresa hacia tu jefe tiene que ser cuidadoso. Uno de los tips es tener en cuenta que tu jefe también está preocupado y es una situación incómoda. A nadie le gusta realmente que nosotros nos vengan a pedir un aumento de sueldo, pero es una dificultad que necesariamente tenés que sortear. Después vamos a hablar un poco más de ese tema. ¿Cómo lo planteo? Desde la necesidad que uno está teniendo quizás, desde la bonomía de decir, por diversas circunstancias creo que merezco un salario mejor, ¿no? Y la otra de las cuestiones es, y que remiten a la compensación total, la otra de las cuestiones es qué hacen, qué beneficios corresponden a mi empresa. Estoy de acuerdo, reconozco cuáles son los beneficios que hay en mi organización, ¿los estoy usando todos? No, hay algunos que no los uso. Bien, porque
el beneficio forma parte de la compensación total y esto de alguna manera bien vale la pena de tenerlo en cuenta a la hora de pedirlos, ¿sí? Quiero hacer cosas nuevas, poder cambiar de puesto en esta organización, son opciones, son variables que las personas podemos hacer, me refiero a los colaboradores, con el ánimo de poder conseguir un mejor salario. Eh, Quizás alguna respuesta de nuestro jefe es, mira, la única manera de poder tener una remuneración mejor es hacer otra tarea. Entonces, de nuevo, mantenerse flexibles a la hora de poder hacer otras cosas y quizás ganar más dinero. Por último, ¿cómo abordo la situación de mi jefe? ¿Cómo hablo con él en una reunión en donde le tengo que anticipar la circunstancia y al mismo tiempo tengo que utilizar esa reunión exclusivamente para hacer eso, ¿sí? Solamente tengo que hacer una charla para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos vas a hablar con tu jefe por un problema de la alfombra del piso de recepción y también vas a tener una conversación por las vacaciones o por el proyecto o lo que fuere, yo te quiero decir que no sirve que hacia el finalizar la reunión le digas, y además te quiero hablar de mi aumento. Eso no tiene mucho sentido, lo encontrás cansado, está poniendo el foco en otra cosa. La mejor manera es, Enrique, quiero hablar contigo, o el diálogo que vos tengas, quiero contarte qué es lo que tengo, un anticipo telefónico, esto nos va a llevar no más de 15 minutos, te quiero contar, se trata de mi sueldo, ¿sí? Cuando vos quieras, en el momento que quieras, no tengo tanto apuro, pero sí el tema es importante. Esto, por supuesto, va a despertar el interés en tu jefe para que tenga una reunión contigo, pero esa reunión solamente tiene que ser para pedir tu ajuste salarial. Hemos pasado a la pantalla número 9 de 45, así que como se imaginarán, espero que estén del otro lado. Tenemos previsto terminar alrededor de las 11, 11 y cuarto de la noche. No, en realidad vamos a terminar a las 10, porque a las 10 hay un evento muy importante que se va a dar en toda América Latina y es que Tigres recibe a River Plate y espero afanosamente, junto a todos mis amigos millonarios o gallinas, poder levantar nuevamente la Copa Libertadores. ¿Es así? Bien. Análisis del problema. Tres temas. Identifiquemos el problema, reconozcamos qué estamos buscando y cuándo y cómo podemos plantearlo. Veamos un poco cada uno de ellos. Identifiquemos el problema. ¿Cuál es el origen? En el proceso de búsqueda de empleo la información no está disponible para ambas partes. Es cierto, es la empresa quien tiene la oferta, es la empresa la quien dispone de información de mercado y no precisamente sos vos quien disponés la información de mercado. Esto es una realidad y esta situación de desbalance de información juega en tu contra. Debes saberlo, ¿sí? Podés buscar información entre amigos, pero en definitiva los datos estadísticos de encuestas medianamente confiables no están disponibles para la mayoría de los colaboradores de forma individual. Hay que tener en cuenta muy en cuenta las leyes de oferta y demanda y me pregunto si soy el único o hay otros. Y esto tiene que ver con tu empleabilidad. Acá de nuevo nos estamos alejando un poco del fenómeno de la compensación para permanecer dentro de lo que es el fenómeno de recursos humanos. La idea es hasta dónde vos has mejorado tu empleabilidad en los últimos meses o años. Hasta dónde sos un empleado que aprendiste las características de la central telefónica y el día que la recepcionista se vaya vos puedas suplirlo. Hasta dónde aprendiste ese idioma para poder el día de mañana recibir a estas personas del exterior y sos el único que habla medianamente inglés como para poder hacerlo. ¿Hasta dónde, como analista de sistemas, fuiste actualizando tus conocimientos como para ser una persona única? Puesto por cuanto más único seas, más posibilidades de mejorar y negociar vas a tener. Esto es una cuestión básica de oferta y demanda. Nosotros en nuestro territorio tenemos un desempleo del 15, 16, 18%, pero vos te tenés que pensar como una persona única, como una persona cuyas habilidades y competencias te hacen único, y de esa manera poder ir a negociar desde otro lugar. El segundo
más importantes. Es cuando vos iniciás un camino, tenés que saber a dónde querés ir. Cuando vos iniciás un proceso de estas características, tenés que saber qué es lo que estás buscando. Van algunas ideas como para poder compartir contigo. Primero, ¿buscas más plata? ¿Sí? Ten en cuenta que el dinero en nuestro medio tiene una pérdida de poder adquisitivo importante debido a impuestos que se le hacen al trabajo, impuestos a ganancia, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando vos hablas en términos netos, tu empleador probablemente hable en términos brutos. Y ahí hay que zanjar esa diferencia. No es lo mismo. La percepción de valor del dinero no es el valor bruto que tu empleador dice que te da, sino el término neto, que es en definitiva lo que vos puedes hacer con ese dinero en el mercado, en un lugar determinado. ¿Ok? Pero también puedes pedir otras cosas. ¿Por qué? Porque tardo 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta para ir a trabajar. ¿Vos sabés cuánto es en el año 45 minutos de ida o 45 minutos de vuelta? Bueno, es alrededor 10 días al año que estás manejando, o estás caminando, o estás en colectivo, o lo que fuere. Imagínate, 45 días, estás perdiendo 10 días, casi las vacaciones netas de tu trabajo, de tu año, quiero decir, tan solo por el hecho de que tardaste 45 minutos. Este es un efecto, un problema, que aparece cada vez más en las grandes urbes, en donde las personas tardamos mucho más en comunicarnos, ¿sí? Bien. Entonces, una manera quizás es buscar estar más cerca de mi casa. ¿Quiero un mejor jefe? ¿Cómo hago para hacer eso? Ustedes saben que hay una encuesta que dice que el principal motivo por el cual las personas abandonan las organizaciones es el jefe. El jefe es un gran expulsor de las personas en las organizaciones. ¿Qué quiere? ¿Un proyecto? ¿Trabajo diferente? Y así vamos a poder encontrar muchas cosas. A ver, algunas otras. Una organización más interesante. O quiero trabajar menos horas. O quizás quiero un empleo. Tan solo eso, un simple y llano empleo porque hoy no lo tengo y tengo gastos fijos que necesito pagar de manera mensual. Y por último, ¿qué cosas puedo resignar y qué no? Cuando comiences tu proceso de búsqueda o de pedido de aumento o lo que fuere, bien vale que tengas en mente qué es lo que querés, a dónde querés ir. Porque si no sabes dónde querés ir, cualquiera de los caminos no te va a llevar a ningún lugar. A ver, hay una pregunta. Horacio, muy interesante la charla. Disculpame la interrupción, pero tengo una pregunta. ¿La inflación es un motivo para solicitar un aumento de sueldo? Bien, Horacio, muchas gracias por esta... Bernardo, perdón. No es necesario, Horacio, que pidas perdón, al contrario. ¿Te llamás Horacio de nombre o Osvaldo? ¿Cuál es? Bueno, no importa. Horacio, gracias por tu pregunta. Acá tenemos que separar lo que es aumento o ajuste de sueldo. El ajuste es el incremento de tu salario comparado con una variable dura, en este caso la inflación. Mientras que el aumento es por encima de la inflación. Este ítem también se refiere no solamente al sueldo, sino también a otras cosas, como por ejemplo las tarifas. Es muy difícil pensar que una de las empresas que trabajan con las cuales nos dan servicios de luz, gas o lo que fuere, hable de un aumento de tarifas. Siempre van a ser ajustes de tarifas. Porque es poco marketing hablar de aumentos por encima de la inflación. Pero volvamos al tema que motivó tu pregunta. El ajuste por inflación es algo que las empresas no están haciendo a cabo. No lo hacen en general. Lo hacen en general por ajustes de mercado. Es algo no tan sencillo de entender, pero es muy difícil pensar que haya empresas que cuando hay un ajuste, hay una inflación del 28% este año o del 32% o lo que fuere, repliquen ese ajuste o ese aumento para su personal de manera directa. Esto es poco común que pase. Entonces, pero yo estoy perdiendo poder adquisitivo, definitivamente, pero ahí juega también la capacidad de tu organización de poder tener una mejor situación económica financiera por la crisis en la cual estamos viviendo en nuestro territorio, digamos, ¿no? Entonces se conjugan ambas cosas. Respondiendo, no es garantía que frente a una inflación nosotros nos reconozcan un aumento que la pueda satisfacer.
pero sí te asiste el derecho de que si hace 14 meses que no te dieron un ajuste salarial, consideremos que en los últimos 14 meses tenemos no menos de 32% de aumento. Tu pérdida de poder adquisitivo se redujo en un 32% y debido a eso, bien vale conversar sobre la base de la pérdida de tu poder adquisitivo. Espero haber respondido, Horacio, a tu pregunta. Osvaldo es el apellido. Ok, gracias. Entonces te voy a llamar Horacio. Gracias. Fácil. Tu jefe tampoco quiere que le pidan un aumento de sueldo, pero no se transforme en un adversario por la necesidad de plantearlo. Es una situación conflictiva, los líderes no quieren, eh, no digo los líderes de nuestro país, ni de las empresas pymes, ni de las grandes, todos los líderes no quieren hablar del tema de los salarios. ¿Por qué? Porque muchas veces las posibilidades de dar un aumento no pasan por la mesa de nuestro líder, nuestro jefe de costos, nuestro gerente de finanzas e inclusive por nuestro gerente general. Porque muchas veces el salario se dirime en otras circunstancias y nuestro jefe no tiene la posibilidad de quizás de recomendar, pero no de decidir sobre un aumento puntual. ¿Sí? Y respecto de una situación, de un aumento, de un pedido, perdón, de un aumento, de un puesto nuevo, quiero decir, en otra compañía, uno tiene miedo de quedar fuera del proceso. Algo hablamos de eso cuando decimos, tenés que contarlo, tenés que hacer una aproximación muy suave al tema del salario, tratar por todos los medios de poder desplegar todas tus artes y oficios y buenas habilidades para que la otra persona se vea seducida por tus competencias, habilidades y demás antes de hablar del tema de plata y mientras tanto vos podés nutrirte de mucha información de la otra propuesta. ¿Ok? Bien. Y ahora hablemos de elementos de las compensaciones. Este capítulo que yo quiero contarte remite a algo que es, nosotros no, si vos lo que estabas esperando hasta ahora es que hablemos y que esta sesión te permita saber cuánto tenés que pedir en términos salariales, te diría que te desconectes. Porque yo no te voy a hablar de sueldos. Lo que quiero es que acá se están fijando si hubo desconexiones, pero no. La idea es otra. No te vayas, no te vayas. No cambies de canal. La idea es la siguiente. ¿Por qué es difícil hablar de sueldos puntualmente? Porque el mercado laboral en Argentina es terriblemente amplio. Miren, cuando ustedes están hablando de un mercado como en países centrales, en países de Europa o en Estados Unidos, en donde la inflación es del orden del 1 al 2% anual, el mercado de trabajo se va acompañando, se va normalizando a través del tiempo y entonces los mínimos y máximos para la misma posición tienden a unirse cada vez más. Y las diferencias salariales para un analista contable, por ejemplo, pueden ser del 25 o el 30% entre mínimos y máximos. Cuando eso sucede, las posibilidades de estar dentro de esa banda son más razonables porque no hay tanto movimiento. ¿Qué viene pasando en Argentina en los últimos años y muchos años? Cuando la inflación es superior al 20%, es más, cuando es superior al 10% anual, las amplitudes porcentuales se amplían y crecen cada vez más. Y entonces vos podés observar que hay personas que, siendo el mismo rol, el misma denominación y, me atrevo a pensar, casi responsabilidades similares, ganan diferentes salarios básicos de manera muy importante debido a que una pertenece a un negocio, por ejemplo, a la industria farmacéutica, que es altamente rentable o más rentable, y otros negocios como por ejemplo consumo masivo, algunas empresas de consumo masivo, cuya rentabilidad sobre el negocio es mucho más baja. Y esto se verifica que los sueldos que perciben las personas es realmente menor. Debido a eso, es muy difícil hablar. Ahora, ¿por qué te pongo estas pantallas y las que vienen? Porque quiero tratar de hacerte pensar esto de otra manera. Quiero que abras tu mente y que digas que hay un montón de cosas que podés llegar a pensar para compartir y conversar, tanto sea con tu jefe o con tu próximo empleador en la empresa que estés negociando. Entonces, tenemos el salario fijo, que es, digamos, la composición más importante de la compensación total.
Ese gráfico que estás viendo no remite a que el 68% de la compensación total debe ser el salario fijo. No, definitivamente. Lo que te quiero contar es que es el más importante para la mayoría de los puestos en las empresas. ¿Por qué? Porque es el salario que las personas reciben de manera habitual y que les permite armar sus presupuestos de gastos. Saber si van a mandar a sus chicos al colegio en la próxima temporada, a dónde se van a ir de vacaciones y si pueden o no cambiar su auto. Ese tipo de cuestiones se remiten al salario fijo. Entonces, es muy importante. Pero no es el único. Hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con variables a corto y largo plazo, beneficios, algunos monetarios y otros no, el puesto, la empresa, etcétera, etcétera. Entonces yo te invito a que me acompañes a ir revisando cada uno de estos indicadores para ir compartiendo las principales características de cada uno de ellos, ¿ok? Simplemente, de nuevo, no quiero, quiero hacerte saber que hay muchísimas otras cosas formando parte de la compensación total y que verdaderamente existen, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por el salario fijo. La característica del salario fijo, como su palabra lo indica, es aquel que es fijo, mensual. En Argentina se mide en términos brutos, como te dije antes, no es lo mismo bruto y neto, porque el neto es algo distinto, y tu percepción de valor es esa, es qué puedo hacer yo con el salario neto. Y hay varios indicadores, varios ítems, como por ejemplo el salario básico, adicionales, etcétera, etcétera. La condición para hacer salario fijo es que no está sujeto al riesgo de cobro por algo que vos puedas hacer o dejar de hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos trabajás mal, la empresa te puede echar, pero en la mayoría de los casos no te va a bajar el sueldo, porque es un salario fijo, ¿ok? Y por eso te quiero contar que es el más importante de todos, pero no es el único. Veamos el siguiente. El salario variable a corto plazo, aquí sí entramos en un terreno de variabilidad en donde las personas pueden llegar a cobrar o no esta situación dependiendo de cosas que tenga que hacer. Y bajo esta fórmula hay desde comisiones, incentivos, etcétera, etcétera, y tantas otras cosas, pero no solo está situado a las áreas comerciales. Hay muchas personas en las empresas que pueden cobrar un salario variable, ¿ok? ¿Y por qué es a corto plazo? Porque están dentro de un variable anual, ¿ok? Después hay variables a largo plazo, que son a más de un año, y que están circunscriptas a determinadas posiciones o personas que toman decisiones y cuyos resultados impactan en la compañía en proceso a más de un año. Esto en general está más reservado para ejecutivos o gerentes o lo que fuere, ¿ok? Sigo entonces. Sigo ahora con algunos beneficios. Me estoy alejando del sueldo fijo. Quiero decirte, quiero que hagamos un acuerdo, que a medida que nos estemos alejando del salario fijo, nos vamos a encontrar con algunas cosas que puedan perder valor para vos, que puedan, que vos quieras mezclarla con el sueldo fijo y no las puedan cuantificar, es verdad, y que quizás no te interesen a la hora de poder tener tu salario de compensación total o no. Pero lo que te quiero decir es que existen y son importantes. El automóvil, el almuerzo, préstamos y tantas otras cosas son interesantes a la hora de poder definir parte de ciertos beneficios. La medicina, ¿te interesará la medicina u obra social o un plan médico adicional? En tanto en cuanto tengas una situación familiar o una edad en donde vos puedas o necesites de un servicio médico adicional. Y vos le darás la importancia del caso dependiendo si lo podés tener o no lo tenés. Hay muchos beneficios, hay muchos más beneficios, y ahora nos vamos a continuar alejando de la percepción del salario fijo, que como te dije, tiene su percepción más fuerte en el salario neto. Y fíjate lo que pasa. En beneficios no monetarios hay un montón de cosas. Cada vez más, como por ejemplo la revista interna, actividades culturales, viajes, lactario y siestario. ¿Qué significa esto? Y bueno, hay empresas que a las mujeres le dan, además de la media hora por ley para poder amamantar a sus hijos, le dan un lugar para poder hacerlo. Hay empresas que tienen una
línea, asistencia telefónica y tantas o actividades deportivas. Insisto con esto, están puestas en ese lugar en el gráfico y nos seguimos alejando del proceso del salario fijo. Es importante que estén, pero que no reemplacen el sueldo fijo. Cuidado con eso, ¿sí? Es interesante que estos beneficios puedan complementar al sueldo fijo, pero no lo sustituyan. Porque si esto es así, te sentís un poco defraudado cuando te quieren pagar de una manera y vos lo que estás necesitando es salario. Nos alejamos aún más y vemos que el proyecto, programas de capacitación, etcétera, etcétera, perspectiva internacional o los recursos asignados empiezan a ser también importantes. Te voy a dar un ejemplo. ¿Para quién son importantes los recursos asignados? Mirá, las áreas de tecnología, los perfiles de tecnología, le dan mucha importancia a los recursos asignados. Y realmente, ¿por qué? Porque los analistas de tecnología, y no me refiero solamente a los especialistas de IT o de tecnología, sino a aquellas personas que trabajan con tecnología en sus propias organizaciones. Por ejemplo, un geólogo que trabaja con tecnología, le importa mucho la tecnología y cuán avanzada está la empresa en términos de adaptar o mejorar esta tecnología para tu empresa. Hay una pregunta que tengo de ahí de Patricia, que dice, muy interesante, cómo sería lo de la capacitación, las capacitaciones. Mirá, te cuento qué significa la capacitación. Estamos aquí, sí. A ver, la capacitación también es un tema controvertido, porque las personas dicen, yo tengo que poner mi cuerpo para capacitarme, yo tengo que poner mi necesidad, mi tiempo, tengo que ir a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, ellos me mandan, ellos me piden, ellos son la empresa, ellos me piden que yo me capacite, que estudie inglés, etcétera, etcétera. Y yo lo que digo es, lo que están haciendo es mejorar tu empleabilidad. ¿Por qué? Porque tú estás en un barco, perfecto, estás aprendiendo a nadar o a mejorar tu estilo de natación, y cuando el barco se sobre, si alguna vez llegara a pasar, o si te querés tirar del barco para nadar a otro barco, vas a nadar mejor que otros. O vas a nadar a la costa. Entonces, esto es una situación de mejora en tus habilidades y competencias. Así que hay que tomarlo también como un elemento de compensación, siempre y cuando la capacitación que te ofrezca tu empresa te pueda ser de utilidad en otros escenarios y en otros marcos, porque de alguna manera, si te ofrece estudiar una disciplina o un idioma que de pronto sabés que no lo vas a utilizar en el mundo de la República Argentina o en el mundo hispanoparlante, es muy difícil que pueda llegar a ser algo de esta manera. Si trabajás en una empresa, ¿sí? Que te ofrece estudiar turco, por ejemplo, sabés que ese idioma solo te va a servir si te vas a trabajar a Turquía o si querés hacer la traducción de esta serie y poder interpretar lo que dice Onur. ¿Ok? Pero si no, no te va a servir. Otra capacitación importante que es un beneficio y que remite a la compensación total tiene que ver con la capacitación de tus hijos o de los hijos de los colaboradores. Y acá hay mucha tela para cortar porque hay muchas cosas para poder hacer. Un paréntesis. Cuando vos involucrás a tus hijos o cuando la compañía involucra a los hijos en elementos de retención, pueden ejercer una fuerza de retención muy importante. Desde el Día del Niño hasta capacitación, hasta la mochila, hasta becas para los hijos de los empleados. Entonces, si tu empresa tiene 100 empleados, en realidad, si involucras a la familia, tiene eso por 3.1, por 2, es decir, tiene 300 personas o más, en donde hacen un efecto importante de retención tuya o de tus colaboradores al momento de buscar un empleo. Y entonces van a ser tus hijos quienes te van a decir, papá, mamá, en tu nueva empresa, en la nueva empresa, nos van a dar la mochila, como me lo dieron a mí, o tenemos una capacitación, o voy a tener la beca para el colegio secundario. Y entonces ahí, o tengo la fiesta del Día del Niño, ahí es importante tenerlo en cuenta. Resumiendo, capacitación para vos, vinculada o no con el rol, y capacitación para tus hijos y familiares. Gracias por tu pregunta. ¿Más preguntas? No alcanzo a leer nada acá. Horacio Osvaldo, tenés una sola pregunta, son 2 por persona. Esta te la respondo y es la última. Muy interesante tus palabras, gracias Horacio, te estoy queriendo más. Tenés una tercera pregunta. A veces el sueldo no es el mejor
pero uno privilegia perspectiva, trato diario, capacitaciones, cultura de la organización. Desde luego, claro que sí. ¿Sí? Y dependerá, Horacio, de tu necesidad y tu interés para poder ver qué es lo que pasa por tu mente, qué es lo que estás buscando en este momento, qué es lo que más te interesa. ¿Ok? Adrián, ¿a quién les corresponden los bonos especiales? Bien, a ver, los bonos especiales pueden ser dentro de un año o a más de un año que remiten a personas que hacen sí, trabajos puntuales y que necesitan y quieren un bono especial por única vez. Por ejemplo, si en tu empresa tienen que hacer, eh, a ver, cualquiera de las áreas, estamos en las áreas de sistemas y tenemos que instalar un software determinado y esto nos va a llevar 6 meses con un esfuerzo adicional, no sería nada malo que la compañía ponga a disposición un bono especial para que en tiempo y con calidad determinadas, anteriormente, Ariel, te pueda llevar un trabajo, un bono adicional. Eso y tantas otras cosas que se pueden dar. Inclusive si tenés que hacer una selección de personal, o capacitar a tu gente, o hacer un programa de fuerza de ventas, son bonos especiales. Y su palabra lo indica, porque son por única vez, y en un dato no menor, se deben poner de manifiesto al inicio del proceso del objetivo que se pretende alcanzar. Es decir, no es un bono que aparece por arte y magia de las personas que dicen, qué bueno que es mi jefe, apareció un bono. No, eso no sirve. Lo que sirve como bono y que tracciona la conducta y por ende los desempeños es que te avisen previamente que si a cabo de 6 meses lográs hacer una instalación de este software y está en estas condiciones y los usuarios están, etcétera, etcétera, vas a recibir un bono especial de determinada característica. Bien, sigo. Estamos mal de tiempo, ¿verdad? Más o menos. 5:20. Bien. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos por la mitad. Bien, hasta las 10 de la noche tenemos tiempo. Bueno, otras cosas, nuevamente nos estamos alejando un poco más del salario fijo y te voy a contar cosas que pueden parecer absurdas, pero el teletrabajo o la capacidad de trabajar en tu casa, que no es lo mismo, ¿sí? Teletrabajo es trabajar desde cualquier lugar y el home office o trabajar desde tu casa es otra cosa, pero la idea es que puede ser muy interesante. Te quiero contar que el trabajo no es el lugar donde vos vas, es lo que haces. El concepto de la franja horaria y el lugar físico de trabajo se está dejando cada vez más de lado. Porque quizás vos estás escuchando esto, o me estás viendo a mí, y lo estás haciendo de tu casa. Pero a vos no te pagan por ir a una empresa todos los días. Te pagan por lo que haces, y por los resultados, y por el desempeño que haces. Y desde que la tecnología como la que tenemos ahora nos está ayudando cada vez más a poder integrarnos y trabajar mundialmente, entonces la forma de trabajar ha cambiado. Pero no solo ha cambiado, sino que va a cambiar fuertemente en los próximos años, te diría, semanas también, porque, porque la tecnología está avanzando a un ritmo mucho más poderoso que el cerebro humano pueda acompañar. Entonces, ¿qué pasa? Definitivamente, salvo algunas posiciones que requieran estar todas juntas en un mismo lugar y en un mismo horario determinado, para muchos roles, y diría cada vez más, existe la posibilidad de teletrabajar. Y entonces, ¿por qué no podemos teletrabajar? Si estamos en una gran urbe y como te dije antes, estamos a 45 minutos de ida. Entonces, ¿puedo teletrabajar? Es una ventaja. ¿Mi empresa lo da? Sí. Para teletrabajar se tienen que dar 3 condiciones. Si no hay 3 condiciones, es un proyecto que fracasa. La primera es que el rol se pueda teletrabajar. Un empleado de una industria autopartista que hace un trabajo en línea con otros no puede teletrabajar. La segunda, sos vos como colaborador. Vos tenés que tener la posibilidad de teletrabajar en algún lado, en tu casa. No, tengo hijos chicos, no podés. Las condiciones no están, no podés, etcétera, etcétera. Y la tercera, que está muy olvidada por ahí y que no todo el mundo la remite, es el jefe. El jefe tiene que tener la suficiente mirada como para no tener que liderarte justamente con eso, con la mirada. Muchos líderes, gente grande, no solamente gente
de 40 o 50 años, sino también otros que no teniendo suficiente confianza en sus subordinados o en sus colaboradores, lo que hacen es aseguran y dejan que las personas teletrabajen, pero la realidad indica que lo están controlando mucho más porque temen y no le tienen confianza de que la persona está haciendo otra cosa. Entonces, cuando vos estás trabajando en una organización que te permite teletrabajar, que vos vayas 2 días a la semana a trabajar y no 5 días a la semana, sin duda es una ventaja, no solamente desde la calidad de vida, sino también desde los costos asociados al transporte. ¿Ok? Bien, crecimiento, liderazgo, responsabilidades, son cosas de extrema subjetividad, pero que en las organizaciones existen o faltan. Y es importante que sepas que forman parte de la compensación total. Sigo, que tengo poco tiempo, ¿sí? La compañía forma parte de la compensación definitivamente. No puedo dar marcas, pero digo, yo trabajo en una empresa que produce una bebida gaseosa muy importante y estoy a cargo del producto, marketing o lo que fuere. Estoy orgulloso de pertenecer a una marca importante. Pertenecer tiene sus privilegios. O, por ejemplo, calidad, servicio y limpieza. ¿Vos te imaginás de lo que estoy hablando? Yo trabajo en una compañía de comida rápida y me siento orgulloso de pertenecer. Eso es importante. La mística, el clima, las oficinas. Tengo que ir a trabajar y estoy en un tercer subsuelo. Voy a estar 60 horas, 50, 30 horas semanales en un segundo subsuelo sin la mínima posibilidad de conectarme con la luz solar. Definitivamente eso expulsa a las personas de su trabajo. ¿Ok? Banco de horas, ubicación. ¿Qué es banco de horas? La posibilidad de hacer horas extras que las empresas no pagan y podés trabajar más tiempo y entonces el viernes podés tomártelo más libre o el jueves podés irte antes y eso dependiendo del rol de la persona y fundamentalmente de la confianza que se genere con tu líder. Entonces, lo que te cuento acá era lo que decía antes, la perspectiva del valor neto y del valor bruto. ¿Qué mejor que estas características? Cuando a vos te venden un shop de cerveza, sabés que lo primero te va a hacer de cierta hasta diversión, pero lo que estás pagando o lo que estás recibiendo es el valor neto. Con esto cierro una parte no menor, que lo que intenté es, espero haberlo logrado, despertar ideas tuyas acerca de que la compensación es algo distinto, mucho más completo la compensación total que lo es el salario fijo. En el libro Mi Salario, que escribí con Verónica, en una de las páginas, creo que es la 128, hay un link que te invito a que lo veas, en donde se despliega un tutorial, no sé si es un tutorial o una planilla de Excel, en donde vos podés ir cargando todos tus datos, algunos de ellos, y el Excel te va cuantificando de alguna manera la compensación total anual o mensual de la cual vos estás teniendo, y ese dato lo podés imprimir, y también te permite hacer lo mismo con otra propuesta. Entonces, si estás en una propuesta de cambio de trabajo, te permite comparar entre sí ambas propuestas y decir, bueno, en salario fijo estoy mejor, pero en variable estoy peor, no tengo beneficios, estoy más lejos de mi casa, etcétera, etcétera, como para que puedas analizar y evaluar tu posición. Quiero compartir algunos tips para tener en cuenta negociar tu sueldo. Primero, como te dije, tenés que saber dónde querés ir, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, en dónde te tenés que hacer fuerte. Esto no es válido solamente para un proceso de cambio de trabajo o de periodo de aumento con tu jefe, vale para toda la vida, vale para las relaciones interpersonales. ¿En qué soy fuerte? ¿Soy bueno para esto? ¿Sí? ¿O soy bueno para jugar de medio campo? ¿O no soy bueno ni siquiera para jugar al fútbol? Ok, trato de despertar alguna otra habilidad deportiva que me permita vincularme con otras personas. Analizar cómo está el mercado de empleo. Es importante saber en dónde estás. Si estás en una ciudad pequeña del interior del país o estás en un pueblo aún más pequeño, es importante saber si tu propia ciudad te puede ofrecer lo que vos estás queriendo hacer o si es necesario que te vayas. Si vos estás trabajando como uno de los oyentes, ¿se dice oyentes? ¿Sí? Oyentes.
De los participantes, gracias. Si vos sos como alguien que está por ahí que es de Paraná y está estudiando una carrera o quiere desarrollarse en una carrera que Paraná no le ofrece un mercado de empleo de esa manera, ahí para ella, entonces lo que tiene que hacer es irse. Afortunadamente las redes sociales y la web nos ofrece muchísima información que nos permite buscar e investigar a la hora de saber si mi propio mercado, si mi propia ciudad me puede ofrecer o no, o tengo que irme a otro lado. Y pongan siempre la variable temporal, es decir, yo estoy bien hoy, este trabajo es para toda la vida mientras me dure toda la vida mía en este trabajo, ¿sí? Los procesos son más cortos y esto hace que pueda llegar a repensar mi vínculo con esta organización de otra manera. Confía y aprecia lo que tenés para ofrecer. ¿Cuál sería tu foto de éxito? Dinero, fijo, variable. ¿Cuál es tu combo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Sí? Y bueno, reflexioná tu experiencia, trayectoria, etcétera, etcétera. Y por último, creo que importante el concepto de compensación total, que era lo que te dije antes. Sacá ideas de esos gráficos, empezá a pensar qué cosas podés obtener a la hora de averiguar. Sigo. Búsqueda de antecedentes e información. Interesante saber ante quién te estás postulando y con quién estás negociando. Los antecedentes, los contactos y demás. Miren, cuando yo buscaba trabajo hace 30 años en el mercado laboral, la web no existía. Entonces, cuando yo necesitaba investigar de la organización o saber del tipo que tenía enfrente, la única manera de poder hacerlo es preguntárselo. Y eso no me daba previsibilidad a la hora de la conversación. En cambio, ahora no. Vos a la persona la googleás, entrás en sus historiales, la empresa y demás. Es más, a veces es mejor hacerlo, porque las personas en los momentos de las entrevistas lo que te piden es eso. ¿Y usted qué sabe de mi compañía? Nada. Error. La gente le gusta escuchar las cosas y los proyectos interesantes en los cuales vos estás viendo. Les gusta saber, no, esta es una empresa metalmecánica mediana en Rafaela, me interesa por el proyecto que tuvo con la comunidad, me interesa porque la gente no rota, me interesa porque el comedor está bueno o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. Pero vale la pena investigarlo. Sigo, considera cuánto tiempo podés permanecer sin reubicarte. No tengo trabajo. ¿Sí? Yo siempre digo a la gente que a pesar de no tener trabajo, a pesar de que las condiciones pueden estar en contra tuya, nunca pierdas, que es el número 7, nunca pierdas tu capacidad de decisión. Porque cuando vos perdés tu capacidad de decir no, estás en problemas. No importa si tenés, sí importa si tenés poco trabajo o si tenés una deuda importante o lo que fuere, pero más importa si estás entregando, hipotecando tu tiempo y tu futuro profesional por el simple hecho de que vos no estés trabajando hoy, ¿sí? Sé paciente, no desesperes, tengo que tener algún plan B, ¿qué hago mientras busco trabajo? ¿Sí? Me dedico a un deporte, escribo algo, no solamente me quedo viendo televisión y no me afeito, hay muchas cosas que puedo hacer mientras estoy en el proceso de búsqueda de trabajo, no dejarse llevar por la ansiedad. Y siempre hay amigos y familia que es terriblemente importante en los cuales uno puede y debe llegar. Bien. Y ahora venimos en el momento de la verdad. Digo el momento de la verdad, porque digo que este es el momento más importante en donde las personas nos encontramos con el otro y entonces tenemos que ver, tenemos que ser estar muy preparados. La entrevista la vamos a dividir en 3 etapas, antes, durante y después. En la primera es hacernos un listado donde figure qué es lo que queremos obtener de la entrevista. Cuando yo salga de esta entrevista, ¿qué quiero? Quiero conocer a la empresa, pero quiero que me conozca. Quiero que me escuche todos los logros que he tenido. Quiero saber si me van a pagar. Quiero saber cuál es el horario. Bien, anotalos. Esto es algo importante que tenés que saberlo. Después, hay que practicar. Practicar. Todos los deportistas de élite y de alto nivel practican. Ustedes saben que lo dijo Einstein, que los logros es un 5% de inspiración y un 95% de transpiración. Hay que transpirar, hay que ensayar, es la mejor manera de que salgan las cosas. Los grandes deportistas, Tiger Woods, por ejemplo, cuando termina el golfista, cuando termina un torneo, ¿qué hace? Se queda en la cancha y sigue jugando. Los grandes basquetbolistas
entrevistas del mundo, en Estados Unidos, de las ligas importantes, lo que hacen es terminan un partido y cuando están cansados, siguen encestando y practicando. Es la mejor manera de lograr y tener mejores aciertos. Otra más, sé puntual. Yo muchas veces cuando digo esta palabra, me dicen, sí, llegué 15 minutos antes. No sos puntual, sos molesto. Cuando una persona llega 15 minutos antes, no sirve. Vos no sabés si la otra persona te vas a cruzar con otro candidato que compite contigo. Y es un mal momento que todos van a tener. No hace falta que... No, pero no se preocupe. Yo puedo esperar en la sala de espera. No, tampoco quiero que esperes en la sala de espera. Quiero que vengas dentro de 15 minutos. La puntualidad es eso, puntualidad. Vamos a ver qué tenemos que hacer durante la entrevista. Agustina dice, ¿qué hacer cuando quien te entrevista es muy junior, que bueno, y no interpreta lo que le decís, y perdés la oportunidad de un buen trabajo por haber superado, no leo nada, por no haberlo superado? Ok, tal cual, tal cual. Bueno, esa situación nos pasa a muchos. ¿A vos te pasó? Claro. No, claro, o no leyeron el currículum. A veces pasa que te dicen, no, pero yo no, usted es estudiante, no, hace 6 años que me recibí, no soy más estudiante, soy estudiante de inglés o de otra cosa. Y uno dice, pero, a ver, es muy difícil, realmente es muy difícil. Y algunas consultoras ponen el primer filtro en personas muy juniors, en personas que no tienen experiencia, que no saben separar. Lo que hay que hacer es identificar, no sé cómo, hasta donde fuere posible, cuáles son los elementos que hacen que esa persona junior me hagan digamos, pueda, que ella me elija a mí para el siguiente plan. O sea, para la siguiente entrevista. Está claro que ella no me puede dar los datos, pero tengo que bailar una música que ella me está ofreciendo y no tengo otra manera. Entonces, me parece que la mejor manera es poder seguir contando las cosas, tratar de, a veces son 15 minutos, estas entrevistas no duran 45 minutos o una hora en donde uno puede explayarse todo lo que hace con preguntas y repreguntas, duran 15 minutos. Entonces, lo que hay que hacer, de nuevo, capacidad de síntesis, ¿cuáles son los 15 minutos que esta chica quiere de mí? ¿Qué necesita saber? ¿Sí? Entonces, tratar de resumirlo, saltar cosas, no importa si soy casado, casada, tengo hijos, no le va a importar. Entonces tenemos que identificar qué es lo que pasa por la mente de esta chica. ¿Qué quiere saber? Ah, quiere saber si yo fui programadora.net. Eso es lo que quiere saber. Bueno, ok, una vez que encontremos esa ruta, explorémosla. Eso es lo que quiere. Es muy difícil. Bueno, salí de la reunión, porque no terminé la respuesta, salí de la reunión y no me volvieron a llamar. No es lo mejor, pero hasta donde, si estás quedando fuera del proceso, quizás una charla posterior con esa chica, una entrevista de nuevo, un mail, o generar abierto el vínculo para que la chica sepa que vos estás interesada en esa propuesta y que no pudiste explorar o no pudiste decirle todo lo que vos sabés hacer y lo bien que le vas a hacer a la organización si te contrata. ¿Ok? Durante la entrevista, tener escucha activa, ¿sí? Verdaderamente tener escucha activa. Como la que estás teniendo vos en este minuto. Estás teniendo una escucha activa, si no te hubiese desconectado, ¿sí? Responder las inquietudes, seguir el ritmo del entrevistador, preguntar aquello que aún no te ha planteado y estaba fuera de nuestra checklist. Y después, un tema no menor es ver cuáles son los pasos siguientes. Es importante hacer un seguimiento de los casos siguientes porque me parece que así vos podés traquear y podés continuar el proceso de entrevista que me parecen bastante importantes, porque sí tenés que demostrar interés, pero no ser molesto. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Una vez por semana? Bien, hasta que te digan no. ¿Cuándo vos te diste cuenta de que la información llegó? Cuando te dieron feedback, cuando la persona te dijo, recibí tu dato, no me jodas más porque te entendí lo que me dijiste y estás en lista de espera. Ok, no molestes. Pero sabés que tu mail llegó, que tu currículum no está, ¿sí? Y un tema no menor es que todo lo que vos hagas por una postulación te da derecho a saber cómo te fue. ¿Ok? Pregunta, Agustina, ¿cuál es tu sugerencia
para hablar del salario requerido. Cuando estás aplicando a un cargo uno o dos niveles más altos, no corres el riesgo de quedar eliminado porque tu salario actual es significativamente menor. Mira, sí, es cierto, cuando vos te vas a comprar un par de zapatos y el par de zapatos es barato, vos dudás de que la calidad del cuero. ¿Es así o no? Lo barato no es siempre lo bueno. Entonces, vos tenés que demostrar y explicar los motivos por los cuales vos te estás ganando un salario menor. Y poder explicar al otro que si te ofrecen un sueldo, si te ofrecen una condición como la que vos tenés, tu salario es razonable. El crecimiento de salarios superiores al 50 o al 70% en nuestro medio son poco comunes. Si vos sos analista y te ofrecen un puesto de jefe, es probable que tengas un 20, un 25, un 30% de aumento en general. Ahora, si te ofrecen un puesto gerencial, ahí estás en una dificultad. El salario pasa a un segundo punto. El salario no es el problema. El problema es que vos como analista te des la oportunidad de ser gerente. Y eso es un cambio significativo. En los procesos de cambio de las personas en las compañías, hay tres estadios muy importantes para cambiar. El primero es cuando sos empleado o colaborador, que no tenés gente a cargo, y pasás a ser jefe o líder que tiene gente a cargo. Acá hay un cambio significativo. Muchas personas necesitan cambiar de empresa para poder tener ese crecimiento, ¿sí? Entonces, esta es una situación que se da. Si te pasa eso, entonces, ¿sabes qué tenés que hacer? Celebrar que la compañía te está dando la posibilidad de ser líder o jefe o gerente en otra compañía. La tercera circunstancia, que es menos común y tiene menos visibilidad, es cuando vos sos gerente y te pasas a ser director. Y esta es muy difícil de detectar. ¿Por qué? Cuando vos sos líder, tenés una mirada sistémica, es decir, mirás sobre todas las personas que tienen a cargo. Cuando vos sos director, tenés una mirada estratégica y empezás a mirar más allá, no solamente sobre tus liderados, sino sobre una mirada a largo tiempo y a veces las personas fracasan porque no logran hacer el cambio de lo que es ser un líder con una mirada sistémica a ser un estratega, a una mirada verdaderamente estratégica. Resumiendo, si te hacen una propuesta de esas características de dos niveles por encima, celebrá que lo hagan y después habla de plata. El mundo no se acaba en esa negociación. Puedes dejarlo para futuro y volverlo a conversar. Bien, ¿qué pasa después de la entrevista? Bien, después de la entrevista, mantener el contacto con el entrevistador. Esto es muy importante. Tenés que mantener el contacto con la persona. ¿Le diste información? Tenés derecho a tener información. ¿Tienen un currículum tuyo con tu hoja de vida y un montón de cosas? Bien, vos tenés derecho a saber algo de la compañía. Tenés derecho a saber y hacer preguntas inteligentes. No creo que saber cuál es la comida del comedor es inteligente, ni tampoco otro tipo de preguntas. Pero si estás hablando de una posición profesional, es interesante el proyecto que te ofrecen, cuál es la perspectiva futura. Esas son cosas sí verdaderamente importantes que vale la pena tener. Manejar la ansiedad, sabiendo que esto es un proceso de competencia y estás compitiendo, y abrir otras posibilidades, alternativas, volcar la energía en otras cosas que pueden llegar a ser necesarias. El después de la entrevista es muy, muy importante. ¿Sí? Hasta acá estoy. No sé si hay más preguntas. Ok. Muy claras todas las respuestas. Gracias, Bernardo. Gracias, Débora, a vos. Gracias, Agustina y Agostina. Haber superado el entrevistador, claro, bien. Gracias, excelente Bernardo, muchas gracias a todos por haber estado, por la buena onda, la buena disposición. Me hubiese gustado verlos personalmente, pero este es un escenario realmente muy favorable. Espero que podamos vernos en algún escenario, en alguna conferencia cara a cara, y en ese caso te pido que si llegás a hacerlo, te acerques y me digas, yo fui la Agustina o el Horacio Osvaldo de aquella vez. Agradezco nuevamente a Granica por este tiempo, este espacio de haber editado este libro, que está en todos lados y es barato, así que pueden ir comprándolo. Y agradezco a José y a Karen y a todo el grupo de Wormhole porque realmente esta tecnología vale la pena ser usada en todo momento. Muchas gracias, hasta pronto.